soy Mari de 1000 metros redondos y bienvenido hoy para hacer con nosotros unos fermentados. Aquí en la finca nos gusta poner fermentados de todo tipo. Hacemos bebidas fermentadas a partir de la fruta, fermentados en caliente con vinagre, lactofermentados, pero hoy vamos a hacer la receta del lactofermentado porque es una de las más sencillas y más saludables de mi punto de vista. ¿Por qué fermentamos? Porque a veces tenemos un exceso de fruta y verdura. Como ahora en Navidades hemos recogido bastante, pues esos son lo que nos quedaron y queremos aprovechar. También porque a la hora de fermentar siempre vamos a tener ahí probióticos, minerales, vitaminas, se cambia la textura y el sabor de la verdura que fermentamos. Y siempre es un acompañante muy bueno para todo tipo de comida que comemos todos los días. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un bote. A mí me gusta usar bote de cristal más o menos de este tamaño, porque una vez que lo abres para consumirlo, lo puedes guardar muy bien en la nevera y es fácil, ¿no? Necesitamos su tapa, por supuesto. Necesitamos una pesa. Es importante porque vamos a pesar la sal y es fundamental que tengamos el porcentaje correcto de sal. Vamos a necesitar agua filtrada sin cloro y, por supuesto, verduras y fruta o lo que queremos fermentar ecológico con piel. La piel de la fruta y la verdura contiene efectivamente enzimas y las bacterias que necesitamos para que empiece a fermentar todo, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver lo que ya pusimos a fermentar hace unos días, que son brócoli, col, zanahoria, y ese tipo de bacterias ya se nota que el líquido se vuelve más turbio, que empiezan a fermentar y dentro de poco van a estar listas. Se ven como sube la burbujita también. Y entonces eso en una semana, 2 semanas como máximo ya se pueden consumir. Entonces nos ponemos a cortar la fruta y las verduras que queremos hacer. Es imprescindible cuando fermentamos, porque hablamos aquí de microorganismos, de bacterias, es imprescindible tener todo limpio. El bote esterilizado, todo limpio, las manos limpias, porque vamos a trabajar mucho con las manos, y también las verduras bien lavadas con un cepillo, si por ejemplo eso que se recoge de la tierra directamente, con un cepillo y que sea por supuesto ecológico, porque si no va a ser lleno de pesticidas o de cosas que no queremos en nuestro fermentado, ¿no? Y ahora a trabajar. Tengo las frutas y las verduras ya cortadas porque es penoso como corto la fruta y la verdura y van a flipar conmigo. Y aquí tenemos la sal. Siempre uso sal gorda de buena calidad sin yodo. La sal fina sí es verdad que se disuelve más rápido a la hora de mezclar, pero a mí me gusta usar sal de aquí, sal marina. Nosotros aquí en Canarias tenemos bastante sal marina de todo tipo y esa es una sal que compramos del mercado, artesanal, ¿no? Recogida a mano y aunque tenga los cristales muy gordos, al final se disuelve y nos gusta también el sabor. La primera cosa que tenemos que hacer es empezar a colocar las verduras dentro del bote. Es importante que a la hora de colocar todo, la verdura quede bien apretadita. La fermentación láctica es una fermentación anaeróbica, no necesitamos oxígeno, entonces vamos a poner todo dentro de una salmuera, vamos a hacer agua y sal y formamos una salmuera y todas las verduras que queremos fermentar se quedan sumergidas en el líquido. Eso es importantísimo. Si el oxígeno llega allí, pues vamos a tener moho, se van a estropear nuestra verdura fermentada, así que es importante, ¿no? Vamos a empezar a colocar las verduras dentro del bote y primera cosa que tenemos que hacer es coger con la pesa la tara de ese bote. El bote no me interesa cuánto pesa. Tenemos en cambio que pesar todas las verduras y el líquido que vamos a fermentar. Aquí nos aparece, cuando quiera él trabajar, por supuesto, 0. Eso significa que el bote ya no existe. Y empezamos a colocar ahora mismo las verduras dentro del bote. En capas, para que esté todo colorito. Yo puse también
ají piña, que a mí me gusta mucho el picante y nosotros comemos bastante picante en casa, pero si no te gusta el picante no lo pongas. Puedes fermentar cualquier verdura que tengas, calabacines, remolacha, pues col, por supuesto, lo que tengas tú allí cultivando, tomate sin que sea muy maduro. Puedes fermentar lo que tienes en exceso y que tenga también un poquito de azúcar en su contenido, ¿no? Todas las verduras llevan un poquito de azúcar siempre y esa verdura, el azúcar va a ser la comida de las bacterias que van a fermentar, ¿no? Pues ahora tenemos todo en el bote. Apretamos bien para que se quede todo bien fijadito y ahora añadimos agua filtrada. Yo aquí en la finca tengo un filtro, así que puedo coger el agua directamente del grifo y ponemos agua hasta arriba, como así. Ya puse la mitad en la mesa, pero ya entienden, ¿no? Ahora, con todo, tenemos 883 gramos de materia que vamos a fermentar. Eso es importante, lo anotamos y ahora calculamos la sal. Vamos a ver cómo se calcula esa sal. Pues ahora que sabemos que todo pesa 883 gramos, tenemos que multiplicar por 3%. Les recomiendo, si no han fermentado antes, empezar con un 3% de sal. Es la salmuera un poquito por encima del punto de sal, pero que nos ayudará a preservar bien los encurtidos y que no se desarrollen las bacterias malas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar 883 por 3% o por 0,03 y vamos a obtener 26 gramos de sal, aproximadamente 26 gramos de sal. Entonces, ahora, para añadir la sal a la salmuera, es importante que la sal sea muy bien disuelta. Entonces, lo que vamos a hacer, en el mismo cacharrito donde tuvimos el agua o en cualquier bote, vamos a verter todo el líquido de las verduras. Todo ese líquido, ¿no? Y ahora, para pesar la sal, primero déjame un poquito para limpiar eso, porque me da algo. Ahora, para medir la cantidad de sal exacta, o la pesas en cualquier cosa y pesas 26 gramos, o haces lo mismo como lo hicimos anteriormente, cogemos la tarra de todo eso, del agua porque no me interesa ni cuánto pesa el cuenco ni el agua, me interesa solo pesar 26 gramos de sal, ¿no? Entonces esperamos a eso que se ponga en cero, es cero, y entonces ahora empezamos a añadir la sal para ver cuándo llegamos a los 26 gramos. $24, $26. Ponte 26 ya. Vale, muy bien. Ahora que tenemos 26 gramos de sal, tenemos que remover muy bien para que se disuelva toda la sal en el agua. Ya sé que la gente dice, pues sal fina se disuelve más rápido, pero la sal fina a veces viene con yodo y el yodo puede cambiar la textura y el sabor de los encurtidos, entonces no queremos esa cosa, ¿verdad? Así que con eso, removiendo, o si tienes mucha prisa, puedes poner todo en una batidora y se te la mezcla muy rápido. O hay gente que prefiere calentar un poquito el agua, especialmente si no la tiene filtrada, la hierve directamente y entonces añade la sal ahí y deja el agua. Es importante a la hora de añadirle a la verdura que sea templada a la temperatura ambiental, no caliente, ¿no? Pues ya está, tenemos nuestra salmuera. Ahora viene mi parte favorita, que es poner la salmuera dentro. A ver si no la pongo en todo lado menos el bote, como hago yo siempre. Y aquí ponemos la salmuera dentro. Pues ya está. La tenemos bien llenita, la mitad en el eso, pero no pasa nada. Y ahora, la fermentación láctica, como he dicho, es una fermentación anaeróbica. No tenemos que dejar el oxígeno que llegue a la verdura. Entonces yo uso
un truco, que es coger de mi huerto unos palitos de la viña que tengo y poner eso en una especie de cruz para que me quede todo bien sumergido y que no salga nada para afuera. ¿Qué se puede usar? Pues hay algunos botes que se compran directamente con una pesa de cristal que te deja sumergido todo. Hay también piedra del mar o del río que la hervimos, la esterilizamos muy bien y que la ponemos como, ¿no? Como pesa. Y ahora, cuando hago los fermentados, los lácteos fermentados, aparte que me gusta que haya algo picante, nosotros añadimos bayas de enebro, semilla de mostaza, semilla de apio, pimienta negra. Ese tipo de sabor nos gusta a nosotros, entonces añadimos un poquito y ya está. Si no te gusta así con ese tipo de sabor, puedes dejarlo tal y cual, solo con la salmuera. Puedes añadir solo pimienta negra, si te gusta algo más sencillito, ¿no? Y ahora hacemos el encierre. Yo no lo aprieto mucho porque a veces como salen la burbujita de aquí para que no se quede, ¿no? Y ahora, con eso vamos a poner una etiqueta con la fecha de hoy, la etiqueta encima de la tapita con la fecha de hoy. Y así tendremos en cuenta cuando la pusimos. Hoy es el 29 de diciembre de 2024 y tenemos ya la fecha puesta. Ahora, la temperatura influye mucho el tiempo de fermentación. Cuanto más calor, más rápido fermenta. Nosotros aquí en Canarias tenemos, especialmente en la zona donde nosotros tenemos la finca, tenemos temperaturas altas todo el año. Así que lo que hicimos nosotros, hicimos una cámara de fermentación donde tenemos temperatura más constante, sin luz y bien aerada. Así que en esa cámara de fermentación, donde mantenemos más o menos una temperatura de 22 grados todo el año, allí eso va a fermentar en unos 10 días, ¿vale? ¿Cómo sabemos que ha fermentado? Pues como ya le he enseñado, el líquido de claro se vuelve más turbio, ¿vale? Eso es la primera señal. La podemos abrir, olerla, podemos incluso probar un poquito, pero siempre dejando las verduras sumergidas en líquido. Eso es muy importante, ¿no? Y después de 10 días, si vives en una zona con mucho más frío, va a fermentar más lento. Después de unas 2 semanas, digamos, ya puedes empezar a comer los encurtidos. Y eso siempre son acompañantes, ¿no? Se pone una ración chiquitita al lado de tu plato principal de comida. Son acompañantes y son una textura diferente, un sabor diferente. Como son lactofermentados, van a tener ese saborcito ácido, interesante, especialmente si usas picante o si usas alguna especia como yo, te van a resultar no agradable a la hora de comer. Hay gente que me pregunta, pero vamos, que el contenido de sal es muy alto, hay gente que padece de hipertensión, ¿no? Entonces tiene ese miedo de que la sal que va a comer es mucha. Pero tienen que tener en cuenta que eso es un acompañante chiquitito a tu plato principal, que también a la hora de comer la gente con hipertensión tiene que hidratarse muy bien por el contenido de sal que va a ingerir. Y en la comida casera, cuando nosotros comemos en casa, cocinamos en casa con verduras de calidad, con cosas que tú has cocinado y puedes controlar la cantidad de sal que comes, no vas a sobrepasar la sal recomendada, porque esa sal añadida siempre va con la comida procesada en una cantidad enorme. Entonces ahí sí que te va a dar, ¿no? Si comes mucho procesado, los encurtidos al lado no van a hacer ningún milagro, por supuesto, ¿no? Entonces les recomiendo mucho fermentar porque es un aliado para nuestra salud, de verdad. Y que así pueden aprovechar todo el año algunas verduras que se pueden cultivar en algunos lugares solo en una temporada muy corta, ¿no? Muchísimas gracias por ver nuestro vídeo aquí en la finca y nos vemos en el próximo.